Nos vamos a la siguiente hoja, a la siguiente práctica, y tenemos una hoja que se llama listado animales de raza. Bueno, lo primero que tendríais que hacer es darle formato. Ya no vamos a entrar a explicar eso, ya lo tenéis claro cómo se le da formato. Se cambia el ancho de filas y columnas, se ponen bordes, se colorean. Y las dos prácticas siguientes que vamos a hacer, esta y la de ventas de alimentación, pues vamos a ver, en ellas vamos a ver el otro uso que se puede hacer de Excel o de Calc o de cualquier hoja de cálculo. Hasta ahora lo hemos visto para calcular, o sea, para manejar y hacer cálculos con distintos datos, lo hemos visto para hacer gráficas, y otra de las utilidades, grandes utilidades que tienen las hojas de cálculos es para trabajar con los datos como si fuera una base de datos. Hay programas específicos para base de datos, como pueden ser Access de Microsoft o Base de LibreOffice, pero estos tipos de software, estos tipos de programas específicos de base de datos han caído en desuso debido al potencial que tienen las hojas de cálculo para hacer lo mismo, y a veces de una forma más sencilla. Entonces, pues bueno, en esta hoja vamos a trabajar vamos a ver qué se puede hacer con el manejo de datos en Calc. Nos ponemos en cualquier celda de la tabla, nos vamos aquí donde pone filtro automático o desde datos, filtro automático, y veis que en la primera columna nos ha aparecido un desplegable. Este desplegable nos va a permitir hacer listas o ordenar o seleccionar, ¿vale?, dentro de una misma base de datos. Entonces, si nosotros de esta base de datos nos interesasen solamente, pues, por ejemplo, de la especie los caballos, los equinos, ¿vale?, desplegaríamos, dejaríamos solo marcado equinos, y ya nos tendría filtrados todos los datos, los datos por el parámetro que le hayamos puesto. Si queremos recuperar la selección, volvemos a marcar todo y ya está. Imaginaros que nos interesase hacerlo por una especie concreta, por una raza concreta. ¿Vale? Y dentro de esa raza concreta quisiéramos hacer un filtrado, pues solamente los machos. ¿Vale? Esto es útil cuando tenemos un gran volumen, de datos para filtrar los datos por determinados criterios. También podríamos hacer un criterio recordamos, estamos en cualquier celda, filtro automático, ¿vale? Podemos hacer un filtrado por fechas. Si queremos hacer un filtrado con varios parámetros, lo mejor es irnos a filtro estándar. Vale, en filtro estándar nos va a permitir seleccionar distintos tipos de criterios. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer un cribado por especie, es decir, solamente los ovinos, y dentro de los ovinos que fueran ovinos y su procedencia Estados Unidos, por ejemplo, o Nueva Zelanda. Le daríamos a aceptar y tendríamos que Stormy es el único ovino procedente de Nueva Zelanda. Bueno, pues esto es un poco lo que podemos hacer con filtros, y es un poco para que vayáis viendo. En esta práctica simplemente lo que tenéis que hacer es probar a utilizarla. Ya en las siguientes sí que os voy a pedir que entreguéis algo. En esta práctica, ¿vale?, simplemente es que le deis formato y que hagáis distintas pruebas, pues filtrados. Luego también, por ejemplo, otra cosa que nos permite hacer, estamos aquí, le damos a filtrado. Otra cosa que nos permite hacer es, como ya hicimos en la práctica de la lista de la clase, ordenarlos por nombre, ¿vale? Ordenarlos por orden alfabético. Pues bueno, así tendríamos, pues para que tengáis una idea inicial de
cómo se puede utilizar una hoja de cálculo como una base de datos. La siguiente práctica que vamos a hacer está también basada en un trabajo con listados o con filtrados dentro de una base de datos, utilizando para ello una hoja de cálculo como es en nuestro caso Calc. Vale, aquí sí que os voy a pedir una producción final, ¿vale? Vais a tener que ir filtrando según determinados parámetros que os voy dando y luego pues me vais a tener que presentar algo así. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Lo primero que nos aparezca ¿vale? Aquí arriba para poder hacer nuestro filtrado y nos dice que hagamos un filtrado de cordero, el producto es cordero verdido en la región del norte. Tendríamos dos opciones. Uno, hacer producto y marcar cordero y luego en regiones dejar solo el norte. Esta es una opción de hacerlo. Otra opción de hacerlo en un solo paso sería irnos a filtro estándar y ponerle criterios de filtrado, que el criterio sería por producto, que el producto fuera cordero y que la región fuera el norte. Vale. Muy bien. Lo siguiente que quiero que hagáis, como aparece aquí, lo siguiente que quiero que hagáis es que me deis el resultado. Aquí lo que quiero es el total de el cuánto es en dinero lo que se ha vendido de cordero en la región del norte. Entonces fijaros lo que sucede cuando le damos a igual. Igual, suma, ahora sí, ¿vale? Y le digo que me sume todo esto. Vale, veis que las cantidades nada tienen que ver. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos el filtro, nosotros no vemos los datos, pero si os fijáis en el número de las filas, ¿vale? Las filas que no veo siguen debajo y a la hora de sumarlas la suma igual. Entonces, si hiciéramos el total, lo podemos comprobar aquí, si hacemos el total de la suma de todo esto, nos tendría que dar esa misma cantidad. Vale. Entonces, este procedimiento no sirve. Este procedimiento no sirve para hacer lo que yo tengo de este lado de aquí, que es para para un filtrado de datos hacer la suma. Se puede hacer, obviamente, lo que pasa es que tenemos que saber cómo. Vamos entonces a hacer el filtrado que nos piden y la posterior suma. Entonces desplegamos y lo tenemos que hacer por filtro estándar. Como hicimos antes, el producto va a ser cordero y cordero de la región del norte. Ahora atentos. Nos vamos aquí a opciones. Nos vamos aquí a opciones y nos dice copiar el resultado en y le indicamos donde tiene que copiar el resultado. Yo di una vista previa para poder saber dónde acababa mi hoja. Entonces le digo que el resultado me aparezca aquí, aceptar, y aquí tengo mi resultado. Si ahora hago igual suma de lo que tenemos aquí encima, puedo comprobar que me da el resultado que me tiene que dar. Voy a instalar aquí una fila por encima y voy a poner cordero vendido en la región del norte. Muy bien, pues de esta forma podríamos hacer un listado y aparte de hacer el listado poder sumar los datos de ese listado. Imaginaros que lo que quisierais hacer es las ventas de frutas y verduras. Nos iríamos aquí, recordamos que hay que hacerlas por filtro estándar, el producto frutas. Si ponéis frutas y verduras os va a dar 0. ¿Por qué? Porque nada es fruta y verdura a la vez. Entonces, para que me salga el listado de las frutas y de las verduras, el criterio de selección tiene que ser que sea fruta o
que sea verdura. Tened cuidado porque con esto falláis bueno, todos fallamos muy habitualmente. Entonces el criterio va a ser frutas y verduras. Lo mismo, recordamos, en opciones le tenemos que decir dónde queremos. No le deis de serie porque si no os lo pone donde lo habéis puesto. Marcamos aquí, por ejemplo, le damos a aceptar y aquí tenemos, ¿vale? Aquí abajo tendríamos frutas, ventas de frutas y verduras. Le damos en negrita, muy bien. Y aquí podemos hacer el sumatorio de todo lo que tenemos encima. Vale. Y nos vamos al siguiente. Yo creo que ya lo entendisteis. El siguiente lo pondríamos en esta hoja para que nos quedara filtrado. Y serían ventas del proveedor González. No creo que a estas alturas tengáis ninguna duda en hacer este. Y vamos a este de ventas en el 2007, que igual tenéis un poquito más de dudas. Entonces, este lo hacéis por vuestra cuenta, me lo ponéis aquí. Y debajo de ese, ventas en el 2007. Nos iríamos a la tabla, desplegaríamos, nos iríamos a filtro estándar. Entonces, el filtrado tiene que ser por fecha. La fecha va a ser mayor o igual que la primera cantidad que tenemos para el 2007, el 1 de enero del 2007, bueno, el 31 de enero del 2007 y hasta el 31 de diciembre del 2007. Nos vamos a opciones y le decimos dónde queremos que nos coloque este listado. Le vamos a decir que aquí, le damos a aceptar. ¿Vale? Y vemos que tenemos todas las facturas, todas las fechas del año 2007. Aquí pondríamos combinando celdas, ventas en el 2007 y realizaríamos, como en los casos anteriores, yo creo que aquí ya no hay duda, su sumatorio. Vale, entonces esto es lo que me tenéis que entregar de la práctica. Espero que os haya quedado claro cómo se hace un listado, ¿vale? Cómo se hace un filtrado en una lista. Dados una suma, por ejemplo, de ventas, pues tendremos que hacerlo desde el filtro estándar, ¿vale? Pues hasta aquí esta tercera entrega.